Hola, buenas noches, bienvenidos a Poder Pensar. Vamos a comenzar hoy hablando con el secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, sobre varios temas de la actualidad. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por invitarme y buenas tardes a toda la audiencia. Breccia, en estas horas el gobierno está confirmando que seguramente cuando regrese el presidente Mujica de México va a haber una convocatoria a los líderes políticos para hablar de esto que ha sucedido en el panorama internacional con Uruguay, hablando del tema financiero, lo que pasó con el discurso de Sarkozy allí en el G20. ¿Qué análisis hace usted de eso? Efectivamente, el señor presidente el otro día en la reunión del Consejo de Ministros hizo una breve introducción sobre este tema después de un informe que realizaron exhaustivamente el ministro de Economía y el canciller, y comentaba, precisamente inscripto un poco en el telón de fondo que significa esta política de vínculos estrechos con la región que ha mantenido el señor presidente de la República, la necesidad de inscribir este episodio en ese marco. Es decir, no como un episodio de ruptura con lo que ha sido la línea tradicional del gobierno en esta materia, sino fundamentalmente para intentar superar este episodio siempre dentro de esa misma línea estratégica. Y en ese sentido sugirió la posibilidad de una reunión con los líderes políticos de la oposición a los efectos de alguna manera unificar el discurso y hacer comprender de qué manera el Uruguay está inserto en esta región, no nos podemos mudar de esta región, no nos queremos mudar de esta región, y especialmente pensando en la temporada turística que se avecina, es muy importante el que se mantengan fluidamente los lazos que nos unen tanto con la República de Argentina como con Brasil. Breccia, porque quedó claro que hay dos lecturas sobre lo que pasó con ese discurso de Sarkozy después de la cumbre del G20, desde la oposición y esos líderes que van a hablar seguramente con el presidente Mujica, achacaron, señalaron la directa participación, por ejemplo, de los representantes de la presidenta argentina, también de Brasil en todo este episodio. El gobierno ha preferido leerlo como, bueno, una salida de pista del propio presidente, por decirlo en términos comunes, del presidente francés. Correcto. Yo creo que aquí hay que separar dos o tres cosas, Irazábal. Primero que nada, inscribir lo que es el discurso del presidente Sarkozy, las palabras específicas del presidente Sarkozy mencionando Uruguay, como un exabrupto absolutamente inaceptable en lo que son en lo que es el lenguaje diplomático y las relaciones internacionales. Esto es inscribir en un discurso, luego de una cumbre de un organismo internacional, la amenaza de excluir a un país como Uruguay de la comunidad internacional es algo sumamente grave, primero que nada. Segundo, la reacción del elenco político en general, tanto del gobierno como de la oposición, en un primer momento fue muy buena. De todas maneras, en ese primer momento también se insinuaron algunas voces que establecieron que de cierta forma también estaban Argentina y Brasil presentes así en el G20, y entonces esa parte, digamos así, de la reacción en cuanto a lo que es las manifestaciones del sistema político fueron los que de alguna manera llevaron al señor presidente a la necesidad de reflexionar todos juntos justamente para no incurrir en ese tipo de, llamémosle, acusación velada de la posibilidad de que cualquiera de los dos países vecinos, Argentina o Brasil, estuvieran detrás de esta situación, que vuelvo a ratificar, puede calificarse como un exabrupto absoluto personal del señor presidente Sarkozy, y tratar de limar las posibles asperezas que pudieran quedar a partir de esa velada atribución de responsabilidad. Porque, seamos muy claros, creo que esto hay que verlo, trascender el episodio concreto. Es decir, si estamos todos de acuerdo en que en la línea estratégica, es decir, si estamos de acuerdo, gobierno, y me refiero a gobierno también en su interna, y oposición, en que la línea estratégica es la línea de inserción en la región y la constitución de un bloque fuerte, poderoso, que pueda moverse como tal en un mundo cada vez más globalizado, que es la línea estratégica que ha trazado el señor presidente y el Poder Ejecutivo, bueno, hagamos que nuestros discursos sean coherentes con ello y no incurramos ni mínimamente en situaciones que puedan aparecer como apartándonos de esa línea estratégica. Está bien, Breccia, pero mucha gente que lo está escuchando, lo está viendo, puede estar pensando, bueno, Breccia lo que está planteando es hacer la vista gorda y no contestar de repente lo que sí puede haber sido una injerencia de estos países de la región, que supuestamente son amigos y que sin embargo en una cumbre de estas características se olvidan de esa amistad también, ¿no? Mire, Irazábal, yo pensando justamente respecto a ese tema cuando sucedió este penoso incidente, reflexionaba acerca de cuál es por lo menos uno de los valores fundamentales que tiene que cultivar Uruguay en todas sus líneas, pero fundamentalmente en todas sus líneas de acción, pero fundamentalmente en su línea de acción en política exterior. Uno de los valores que debemos cultivar los países chicos es la astucia, es decir, no ser tontos. En esta materia se sabe
que incluso a la interna de los países vecinos, o sea, mucho más allá de lo que de pronto puedan determinar la presidenta Cristina Fernández y la presidenta Dilma Rousseff, juegan intereses que muchas veces se expresan por caminos a veces bastante sinuosos y que uno en primera instancia no puede adivinar, es decir, de dónde vinieron ese tipo de situaciones. Entonces hay que manejarse con mucha astucia. Entonces no podemos nosotros aparecer, si tenemos una línea estratégica de inserción en la región y de buen relacionamiento con los vecinos, fundamentalmente del Mercosur, pero también de toda la región, de toda América del Sur, no podemos nosotros aparecer atribuyendo ni siquiera veladamente ese tipo de conductas ni a la primera mandataria de la República Argentina ni a la primera mandataria de Brasil. Está bien, pero hay mucha gente que dice, más allá de lo que fue el episodio de Sarkozy, ahora hay que pensar cómo se sale de esa lista donde está Uruguay, de países poco transparentes en el manejo fiscal, de información fiscal, sobre todo con sus vecinos, y va a haber que sentarse con Argentina a conversar. Exactamente. ¿Qué es lo que está dispuesto a ceder el gobierno? Bueno, acá tenemos que ser muy claros también en algo que yo ya he manifestado en algunas comparecencias públicas a partir de este episodio. Nosotros, cuando yo me desempeñaba profesionalmente en la profesión liberal como abogado, de esto hace ya 6 o 7 años, porque hace 6 o 7 años que no ejerzo más, yo siempre, muchas veces tuve que enfrentarme a clientes en situaciones difíciles y decirles, mire, usted puede buscar responsabilidad en sus acreedores, puede buscar responsabilidad en los bancos, puede buscar responsabilidad en la situación general que lo está de alguna manera perjudicando, pero no se olvide de mirarse cada mañana al espejo. ¿Esto qué quería decir? Quería decir, también busquemos la responsabilidad que podamos tener nosotros mismos. Uruguay, si quiere insertarse como país del primer mundo, que yo, esto es un paréntesis que hago, retomando o tomando palabras del secretario general de la Secretaría General Iberoamericana, Enrique Iglesias, en un foro en Roma hace 2 meses, entiendo que Uruguay va a ser uno de los países de la región que en 10 años, no en una generación más, en media generación más, va a integrar el grupo de países desarrollados. Si queremos jugar en esas grandes ligas, tenemos que ser un país serio. Entonces también nosotros tenemos deberes que hacer. Entonces usted me pregunta, en el hacer esos deberes, ¿hasta dónde estamos dispuestos a ceder? Entonces, en materia tributaria, yo le digo que desde mi punto de vista hay 2 planos fundamentales. Uno es el de las sociedades anónimas, que es un régimen de alguna manera bastante poco transparente, todos lo sabemos, es decir, nadie sabe quién es, justamente por ser anónima, nadie quiénes son los acciones. Entonces, yo creo que hay que ir al sistema alemán, o sea, que haya un organismo, que en este caso yo pienso que debería ser la DGI, que tenga la información que detente la información y que al tenerla la DGI, esa información entre dentro del secreto tributario y que por lo tanto se deba acceder a proporcionarla siempre y cuando existan debidos, fundados motivos para proporcionarla. Y en segundo lugar, con respecto al tema del intercambio de información tributaria, pienso que debe irse a un sistema en donde se garantice ese libre flujo de información tributaria, pero siempre y cuando también al mismo tiempo establezcamos reglas claras para evitar la doble tributación. ¿Cuál va a ser el primer paso del gobierno para empezar justamente con los países de la región a decir, estamos dispuestos a negociar esto, a sentarnos a conversar? ¿Va a ser la posibilidad, la primera posibilidad de que el presidente Mujica hable, por ejemplo, con Cristina Fernández el tema? Yo creo que estas cosas ya comenzaron, más allá de que este episodio las haya puesto sobre el tapete. Hace años que los organismos tributarios de Argentina y Uruguay vienen conversando acerca de la posibilidad de establecer un acuerdo sobre intercambio de información tributaria. Hace años que las cancillerías vienen trabajando en ese mismo sentido. El señor ministro de Economía y Finanzas y el señor canciller están trabajando hoy en ese sentido. Quiere decir que si existiera eventualmente, que no está programada, por lo menos no que yo conozca, una reunión entre la presidenta Cristina Fernández y el presidente Mujica, sería un episodio más dentro de esta secuencia de episodios o de hechos que llevan a un correcto relacionamiento y a también tratar de resolver por esa vía del diálogo, como ya hemos venido resolviendo otros problemas, yo le diría de similar entidad, tanto con la República Argentina como con la República de Brasil. Bien, ahí aparece otro tema del que ha hablado el vicepresidente Astor en estas últimas horas, lo ha hecho el propio ministro de Economía, que es la doble tributación. O sea, argentinos que vienen, invierten acá y pagan sus impuestos y que al pasarle esa información a Argentina tengan que terminar pagando 2 veces los impuestos. O sea, la gente no vendría, un inversionista en esas condiciones aquí. Hay quienes dicen, Argentina no va a aceptar un planteo de esas características. Bueno, veamos, no ingresemos a la conversación o no nos hagamos el puente roto antes de llegar a él. Vamos a ver qué sucede. Se está trabajando en ese sentido. Yo creo que Uruguay debe hacer valer firmemente su posición en el sentido que parece razonable, que si una persona invierte acá no pague tributos por lo que invirtió acá
y al mismo tiempo los pague por esa misma inversión en la República Argentina, creo que eso es razonable y lógico. Creo también que debe haber fórmulas bastante complejas para tratar de solucionar este episodio. Yo no soy tributarista, yo no soy experto en la materia, pero creo que podemos llegar perfectamente de acuerdo. Estos son temas, como mucho de lo que se trabaja a nivel de gobierno, complejos. No hay que trabajar sobre la base de soluciones simples. Bien, le pido un minutito, nos vamos a una pausa, después vamos a hablar de otro tema que en estas horas está dando mucho que hablar, ha generado mucha polémica, que es el tema de cómo se resuelve un cambio, una reforma en el área educativa cuando, por ejemplo, hay organismos de la enseñanza que parecen estar chocando o teniendo chispazos en estas horas. Ya regresamos.